Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo último que nos quedó pendiente. En la última parte, hablar un poco de las propiedades que tuvieron los valores propios, los vectores propios, ¿ya? Pero, en resumen, podríamos hacer un resumen bien expedito de lo que hemos hablado hasta ahora, y es considerar lo siguiente. Las matrices, primero antes de hablar un poco de las matrices y entender lo que son los valores propios y los vectores propios, tendríamos que definir que ahora los vamos a referir como vectores a este ordenamiento matricial, en lo que nosotros denominamos su base canónica. En palabras muy simples, si estamos acostumbrados a escribir los vectores de esta forma, la cual está descrito como con paréntesis, y no hacemos una diferenciación tanto vertical como horizontal, ahora tenemos que escribirlo como una matriz, que va a tener esta forma de característica de una matriz, y dejarlo como una columna. ¿Ya? Entonces, cada vez que lo referimos en la base canónica, lo estamos refiriendo a esa forma. ¿Ya? Y una matriz, voy a hacer este mismo ejemplo, esa matriz la podríamos dejar en esa base, que son exactamente, por lo menos para trabajar igual, representan exactamente lo mismo. ¿Ya? También habíamos dicho que las matrices podrían obtenerse por medio de cada matriz un valor, un número, una constante, un escalar, que nosotros denominamos valor propio, ¿ya? De esa matriz. Y tenía que cumplir una cierta característica, que una matriz por un vector cualquiera, si me daba exactamente el mismo vector o un múltiplo de ese vector, estoy ante la presencia del valor propio, ¿ya? Y de igual manera, ese vector que cumple esa propiedad es un vector propio de esa matriz también, ¿ya? Y ahí habíamos hablado del espectro de A y el espacio propio, el conjunto de valores propios y el conjunto de vectores propios. Y habíamos hecho unas ciertas operaciones para poder determinar cómo calcular los valores propios y cómo calcular los vectores propios, ¿ya? Y ahí habíamos hecho un ejemplo con una cierta matriz. Y habíamos también dicho otra forma de poder calcular el determinante o cómo calcular lo que ahora lo servía en una matriz, no tanto el determinante, sino que el polinomio característico. Todas esas cosas, recuerden que han sido grabadas y las pueden ver fácilmente en el canal para que tengan una idea de lo que hemos estado hablando. También en el aula hay una guía completa de todo el contenido de lo que se está hablando, para que puedan profundizar un poco más en el contenido. Es bueno siempre guiarse también con la guía, ya que es una buena herramienta para un texto guía. ¿Ya? Y ahí habíamos gastado un buen tiempo en poder calcular eso. Entonces, hasta la última clase éramos capaces de calcular el polinomio característico, que se determinaba con esta forma, y que el polinomio característico, que era simplemente el determinante de esto, podríamos igualarlo o no igualarlo a cero, para palabras muy simples, calcular las raíces de ese polinomio, que eran exactamente los valores propios. ¿Ya? Entonces calculamos a partir del polinomio característico, igualándolo a cero, los valores propios, y con los valores propios, volviendo a la ecuación, podríamos ser capaces de calcular los vectores para poder calcular los espacios propios. Ahora, también habíamos visto de que dependiendo de la matriz y sus valores propios, podría ser que imaginemos que tenemos el polinomio característico, voy a inventar uno acá, lambda menos 2, podría ser que este se repitiera dos veces, una propiedad de la matriz. Puede ser que, dependiendo de la matriz, puede ser que tengamos esto, que es el polinomio característico. Eso quiere decir que esta matriz, fíjense que solamente viendo el polinomio característico yo puedo saber que esta matriz es de 3 por 3, porque tiene 3 raíces, en las cuales 2 van a ser, se repiten, 2, y una va a ser un menos 1. Realmente, que tenga el otro, de esto estoy imaginando que es diagonal también, hemos hablado de matrices diagonales, imaginando que todas fuesen 0 en el otro término. Podría ser que no, o una matriz cualquiera,
A, B, C, D, E, F, G, H, I, y por medio de operaciones elementales podría obtener yo el polinomio característico, recordando que tendría la matriz menos lambda I y calcular ese determinante, que es el polinomio, pero podría llegar sí o sí al polinomio característico. Pero lo importante es que puedo determinar, por lo menos, hasta ver el grado del polinomio y saber de cuánto por cuánto es la matriz. Ahora también vimos que íbamos a hablar de la raíz de la multiplicidad, que estaba determinado por a cuánto estaba elevado un determinado valor propio. En este caso, el valor propio es alfa, ya que con eso la matriz hace cero. Fíjense que acá no lo están diciendo lambda, sino que es x. Entonces, para que este término que está acá se haga cero, el x tiene que ser lambda, pero está elevado a r. Entonces ese r me está diciendo que se está repitiendo tantas veces el valor de r, y ese es el valor de multiplicidad que va a tener ese término. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Para entender dos términos que son sumamente importantes, que es la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. ¿Ya? La primera es la más simple y nos dice lo siguiente. Si nosotros encontramos un lambda de la matriz, un valor propio, ¿ya? La multiplicidad de ese lambda, de ese valor, en la multiplicidad algebraica, es cuántas veces se multiplica por sí mismo ese valor en el polinomio característico. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos la siguiente matriz. 3, 1, 3, 2. Y hice ciertas operaciones para yo poder dejarla en diagonal. Imaginemos que esta es la matriz, o imaginemos que es diagonal. Ahora, esta matriz, por medio de operaciones, para poder calcular el determinante de esta matriz, yo puedo obtener el polinomio característico. Para poder obtener el polinomio característico, tenía que recordar que tengo que calcular el determinante de la matriz A, que esta vamos a llamar que es la matriz A, menos lambda I, donde I era la matriz de identidad. De esta forma, lo que tendría que calcular es voy a usar otro color, es el determinante de esta matriz, que es simplemente 3 menos lambda, 0, 0, 0, 0, 1 menos lambda, 0, 0, 0, 0, 3 menos lambda, 0, 0, 0, 0, 2 menos lambda. Y es a este el que le tengo que calcular el determinante. Como es una de 4×4, podríamos aplicar el mismo teorema o la misma idea de 3×3, tomar un elemento, una fila, una columna, empezar a tomar todos los elementos de esa fila o esa columna que nosotros tomamos y empezar a reducir las matrices de 3×3, después de 2×2 y así sucesivamente. Pero como la matriz es diagonal, el polinomio característico nos va a quedar simplemente 3 por lambda, 1 menos lambda, 3 menos lambda, disculpen, por 1 menos lambda, por 3 menos lambda y por 2 menos lambda. Es el polinomio característico, pero yo puedo visualizar que hay dos términos que se repiten. Entonces podría acomodar un poco los términos y quedarlos de esta forma. Es el polinomio característico. Si yo quisiera encontrar los valores propios, tendría que igualar este polinomio a 0. Inmediatamente me van a decir que los valores propios van a ser 3, 1 y 2, que son los términos que se hace 0 el polinomio. Y cada uno de ellos va a generar vectores propios. Para obtener los vectores propios tendría que reemplazarlos en la ecuación, multiplicar esa matriz, acuérdense, lambda igual al vector. La matriz por el vector de lambda igual a lambda por el vector. Y simplemente resolver la ecuación.
para cada uno de estos. Ahora, ¿qué me dice la multiplicidad algebraica? Que cada uno de estos valores propios va a tener una multiplicidad algebraica. Llamémosle MA, de multiplicidad algebraica. Tanto el 3, tanto como el 1 y tanto como el 2. Y ese va a ser un número. Y ese número va a estar determinado por la multiplicidad de ese valor en el polinomio característico. ¿Qué quiere decir? Que como el 3, como el lambda 3, estaba elevado a 2, tiene multiplicidad 2, porque se está multiplicando 2 veces. Mientras que el 1 tiene una multiplicidad y el 2 tiene una multiplicidad. Cada valor propio tiene multiplicidades distintas. ¿Pueden ser iguales? Sí. ¿Pueden ser distintas? Sí. Va a depender mucho de las matrices. Pero la multiplicidad algebraica se refiere a cuántas veces se repite ese valor propio dentro del polinomio característico. ¿Ya? Ahora, la multiplicidad geométrica es un poco más difícil de entenderla, porque lo que me dice es que yo, al tomar este valor de lambda, este valor propio, tengo que calcular la dimensión de ese valor propio, que ya habíamos hablado anteriormente. Pero en resumen, y como el valor es espacio propio. ¿Qué significa? Como un resumen para entender. Si yo tengo la matriz A, que era esta matriz que estaba originalmente acá, copia. Esa matriz tiene un cierto espacio, una cierta dimensión. Pero nosotros podríamos calcularle la cantidad de columnas que son ceros, la cantidad de columnas que van a tener término cero, que quiere decir que no van a tener pivote, si aplicamos A menos lambda I. A esa matriz le vamos a calcular la dimensión. A esa matriz aplicando lambda. Eso quiere decir que tomamos la matriz y le restamos, ejemplo, para el caso de lambda 3, vamos a calcular la multiplicidad geométrica, no aritmética, de 3. Y para eso, lo que tendríamos que hacer es tomar A y restarle lambda I, que me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0. Aquí tengo un 1, me va a quedar un 1 menos 3, porque lambda es 3, me va a quedar un menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y el último va a ser 2 menos 3. Fíjense que ahora si quiero calcular la dimensión de esta matriz, hay dos pivotes. Por lo tanto, yo tengo que ver los elementos que son ceros, los términos que son nulos, que sería este término de acá y este término que está acá. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica va a ser 2. La multiplicidad geométrica de 1, porque 1 también es un valor propio, sería tomar la matriz A, restarle 1 en todos los términos de la diagonal, y me van a quedar 2, 0, 2, 1. Me va a quedar 2, 0, voy a dar solamente los diagonal, restándole 1, 2, 0, 2, 1. Y me va a quedar esta matriz. Esa matriz solamente, igual podría reducir estos términos, como dejarlos en 1, dividir por 2, pero por lo menos veo que hay 3 pivotes y solamente hay uno que es 0, que es nulo. Por lo tanto, la matriz geométrica de 1 sería 0. Ah, disculpen, 0, no hay que ver, 1. Tengo una columna. Y la matriz geométrica de 2, tengo que hacer exactamente lo mismo.
tendría 1. ¿Ya? Entonces, esos son los valores de la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica, que solamente los va a servir más adelante para poder distinguir si una matriz se le puede calcular ciertas propiedades por medio de los valores propios. En palabras muy simples, ver si un valor propio se repite o no se repite dentro del polinomio característico. Algunas propiedades, imaginemos que tenemos una matriz cuadrada, recuerden que todo esto se aplica a matrices cuadradas, ¿ya? De orden n, entonces la suma de los valores propios de A, contando con la multiplicidad algebraica, es igual a la traza. Entonces, fíjense, lo único que lo está diciendo que la suma de los valores propios de A, contando la multiplicidad, lo está diciendo que si se repiten tenemos que contarlos igualmente, es igual a la traza. Y que el producto de los valores propios, incluyendo los que se repiten por multiplicidad, es igual al determinante de A. ¿Ya? Los valores propios de una matriz triangular son los elementos de la diagonal. ¿Ya? Y eso fue lo que nos quedaba por lo menos pendiente en la última clase. Ahora, siguiendo con la idea, por lo menos la clase número 13, aplicamos los conceptos de diagonalización de matrices, ¿ya? En los cuales habíamos definido, aunque se den cuenta, volví hacia atrás para poder terminar en la clase de hoy estos dos conceptos, pero terminarlos bien. Y que me había quedado algo pendiente, que era esa multiplicidad geométrica y aritmética. Entonces tenemos las matrices, imaginemos A y B, y habíamos dicho que si nosotros queríamos ver si eran semejantes, simplemente tendríamos que aplicar este criterio, que iba a haber una matriz P, que si multiplicábamos con la matriz P y con su inversa, podríamos tener, a partir de A, obtener B. Entonces decíamos que eran semejantes. El problema era encontrar las matrices P. También habíamos calculado, como un teorema, era que si nosotros calculamos el determinante de A y el de B, si son semejantes, entonces esos determinantes son iguales. Guardan esa misma información. Y los polinomios, por defecto, van a ser también los mismos. Porque son matrices semejantes. ¿Ya? Y ahí habíamos hecho algunos par de ejemplos, que ahora no los tengo porque cambié la guía, se repitió y se borró. Pero habíamos hecho ahí algunos ejemplos de cómo obtener o cómo demostrar que eran matrices semejantes. Ahora, también vimos el caso de, entonces yo digo, si yo tengo una matriz A, puede estar la casualidad que dependiendo, si multiplico por una inversa de P, a esa matriz A por la izquierda, multiplico por P por la derecha, puede ser que obtenga una nueva matriz. Pero ¿qué pasa si esa matriz es diagonal? Entonces estoy ante una diagonalización de matrices. A partir de una matriz A, yo puedo obtener una matriz diagonal. Lo importante es encontrar estas dos matrices, el P realmente. Si contengo una, puedo obtener la otra. ¿Ya? Entonces, acá lo daban como ejemplo, que teníamos una matriz A, que era esta matriz, y lo habíamos hecho, y teníamos que, y se los tiré como tarea para ustedes, a partir de esa matriz P, que era 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, obtener la matriz inversa, multiplicar por la derecha y por la izquierda,
y ver si realmente daba como solución una matriz diagonal 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Entonces, fíjense que con lo que hablamos al principio es sumamente importante poder diagonalizar matrices. Porque si tengo una matriz A, puede que me demore en calcular los valores propios, pero si yo logro, por medio de una matriz P, obtener la matriz diagonal, inmediatamente sé cuáles son los valores propios. Y por lo tanto, sé inmediatamente cuáles pueden ser los vectores propios, los tendré que calcular en la matriz. Puedo también saber, porque es diagonal, saber la multiplicidad geométrica y la multiplicidad aritmética de los términos. Por eso es sumamente importante diagonalizar matrices. ¿Ya? Y también habíamos conllevado el siguiente teorema, estoy haciendo como un resumen, que una matriz A va a ser diagonalizable, que podemos por medio de una matriz P obtener una matriz diagonal, si y solamente si tiene una base de vectores propios. ¿Ya? Si una matriz es capaz de ser diagonalizable es porque tiene vectores propios de una base Rn, que son vectores independientes. ¿Qué significa? Que no puede ser que yo tenga una matriz de R4, de 4 por 4, y que yo obtenga solamente dos vectores propios. Porque si llegase a obtener dos vectores propios, no estoy en Rn, estoy en R2. Por lo tanto, la base no pertenece y por lo tanto no puede ser diagonalizada. Y por eso también es bueno reconocer si los valores propios se repiten o no se repiten. Porque acuérdense que son ellos los que van a generar los vectores propios. ¿Ya? Cada valor propio, un teorema, cada valor propio de una matriz A, se tiene que la multiplicidad geométrica es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Vuelvo a decir, si yo tuviera una matriz A y calculo la multiplicidad aritmética y la multiplicidad geométrica, la multiplicidad geométrica siempre o es igual o menor que la multiplicidad algebraica. Lo más probable es que sean igual, lo más probable, lo que más se repite es que sean iguales, pero puede ser menor, pero nunca mayor. ¿Ya? Ahora, si de una matriz A yo obtengo dos valores propios, llamémosle lambda y mu, ¿ya? Que están ahí, que son valores propios de A y son distintos, entonces los espacios que yo genero de los vectores propios de lambda y de mu, la intersección es cero. ¿Qué quiere decir? Que si a partir de lambda yo genero un vector lambda y de mu genero un vector mu, estos vectores, el espacio que van a generar estos vectores, porque pueden ser más de un vector, no comparten nada en común, son independientes. Uno no es la proyección del otro. Los espacios que generan esos vectores, recuerden la clase anterior, vean los videos, los espacios que generan esos vectores son independientes, no tienen nada en común, porque no tienen ni siquiera los valores propios iguales. ¿Ya? Son linealmente independientes. Y me están diciendo, entonces, que el vector U que genera y el vector B son linealmente independientes de esos. También podríamos decir lo siguiente. Una matriz A de n por n, una matriz de Rn, va a ser diagonalizable
vamos a poder diagonalizar esa matriz si y solamente si para cada valor propio la multiplicidad algebraica y geométrica coinciden. Si yo tengo una matriz A y calculo lambda 1, lambda 2 y lambda 3, y a cada uno de ellos le calculo la multiplicidad algebraica, y a cada uno de ellos le calculo la multiplicidad geométrica, la matriz va a poder ser diagonalizable si obtengo los mismos valores. Imaginemos n1 es igual a n1. Si uno de estos valores propios, imaginemos este, no me dan exactamente el mismo valor, imaginemos un 2 y un 1, no son iguales. La matriz no es diagonal. No puede ser diagonalizable. ¿Ya? Tengo que esperar que todos los valores propios tengan exactamente el mismo valor, tanto en la multiplicidad geométrica como aritmética. Ejemplos. Primero, los dicen, imagine que tiene esta matriz A de 3 por 3. Esta matriz es diagonalizable y hay que justificar el por qué. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer, la pregunta no es tan fácil tampoco, es tomar la matriz y calcular el polinomio característico de esa matriz. Entonces los va a quedar, acuérdense que es A menos lambda I. Y a esa hay que calcularle el determinante. Entonces me va a quedar menos 9 menos lambda, 4, 4, menos 8, 3 menos lambda, 4, menos 16, 8, 7 menos lambda. Ya esta tengo que calcularle el determinante. Por lo tanto, voy a tomar esta fila y va a ser el primer elemento menos 9 menos lambda multiplicado por 3 menos lambda, 4, 8, 7 menos lambda. Menos, porque el segundo término es un 4, está el número en la posición impar, y va a ser menos 8, 4, menos 16, 7 menos lambda. Y por último, más 4, que va a ser menos 8, 3 menos lambda, 16 menos 16, 8. Ahora tendría que multiplicar cada uno de estos términos, que me va a quedar un 3 menos lambda por un 7 menos lambda, menos 8 por 4, menos 4, y así sucesivamente. Imaginemos que ya es simplemente desarrollar el polinomio. Fíjense que si nosotros lo hiciéramos de esta forma, es sumamente largo, más o menos larga el procedimiento. ¿Ya? Después que obtenemos el desarrollo, por eso es tan importante encontrar ese vector P, o que me den el vector P. Después más adelante vamos a poder entender cómo calcular ese vector P. Pero si yo puedo diagonalizar, si yo podría diagonalizar esta matriz, se solucionaría muchos problemas. Podría hacer operaciones elementales para poder triangular un poco la matriz. También. De alguna manera. Imaginemos que el polinomio característico, bueno, déjeme observar un poco, me va a quedar el 7, el 3, 4, ya. Que habría que desarrollarlo igual de alguna manera.
Eh, ¿Qué me dicen? Ya, no, es que no me gusta saltarme paso. Entonces me quedaría menos 8, 7 menos lambda, más 16 por 4. Y más 4, menos 8 por 8, menos 16, más 16, 3 menos lambda. Me quedaría de esa forma. Ese sería el polinomio característico. Solamente lo dije así para que observemos que acá hay un 7 menos lambda. Aquí hay un término que va a aparecer que es 3 menos lambda por una 16 por 4. Todo el resto es un número. Este 16 por 4 por este es un número, y este 8 por 8 por este 4 es otro número. Son constantes que van a salir hacia afuera, positiva o negativa. Pero lo morado son lo que me interesa. Y aquí me va a quedar los tres términos. Entonces en este polinomio me van a quedar los tres términos. Menos 9 menos lambda por 3 menos lambda por 7 menos lambda. Después me va a quedar un más 8 por 4, ¿ya? Que sería un 32, lambda más 9. Fíjense que este es negativo, ese es negativo, pero con el menos de acá lo voy a cambiar de color. Soy solamente multiplicando este por este, pero como es menos 9 menos lambda, saco el menos hacia afuera, multiplico por el menos, me quedaría positivo. Por eso me queda ese término ahí. Después me quedaría el 8 por 4. Nuevamente me quedaría un 32 positivo. 7 menos lambda. 7 menos lambda. Y me quedaría el tercer morado, que es 4 por 16 positivo, que sería 64. 3 menos lambda. Más números, que es este número de acá, este número de acá y eso. Pero por lo menos, más o menos sé el polinomio característico. Va a ser de grado 3. El máximo es de grado 3. Va a ser lambda por lambda por lambda, lambda cubo. Entonces, a lo más tiene 3 posibles raíces, el polinomio. No necesariamente tienen que ser 9, 7, 3, no van a ser. Podría ser, dependiendo mucho de este número, del resultado de ese número. Puede ser por algo, por casualidad, pero lo más probable es que no. Estoy viendo si hay algo más. El 32 lambda, perfectamente esto yo podría multiplicar estos términos. A ese se van a ir, hay 32 lambdas que se van a ir, los que marqué en morado, porque uno es positivo y otro es negativo, se van a ir esos lambda, y solamente me sobreviviría el 64 y el lambda. Entonces, más o menos el polinomio va a ser todo esto, más un menos 64 lambda, más un montón de números. El 32 por 9, el 32 por 7, el 64 por 3, más todos esos números que estaban anteriormente. Podría multiplicar esto que está acá y cada vez reducir más, pero se puede, no es difícil. A lo que voy. Imaginemos que para poder resolver esta duda, para que sean diagonalizables, tendría que encontrar los valores propios y calcular la multiplicidad geométrica y aritmética. Si son iguales, entonces la matriz sí es diagonalizable. Si alguna de esos valores propios no lo es, entonces no es diagonalizable. ¿Ya? Eso se lo voy a tirar como tarea para la casa, ya que ustedes lo pueden hacer perfectamente con el tiempo. El segundo es más fácil porque ya está diagonal. Aunque no lo crean, puedo correr esta fila a la primera, esta a la segunda y esta a la tercera. Y me va a quedar una matriz diagonal. Donde me va a quedar acá la A. Acá me va a quedar el B. Acá me va a quedar el C. Entonces, ¿bajo qué condiciones la matriz puede ser diagonalizable?
Entonces, ni A, ni B, ni C tendrían que ser 0. Porque si llegasen a ser 0, tendría un problema con las pivotes de la matriz, la multiplicidad geométrica. Y lo más probable es que no sea la misma que la aritmética. Ese podría ser un problema, ¿ya? Porque hay otro término que ya sería 0 ahí. Entonces, fíjense que lo que los quedaba simplemente era resolver eso sobre todo de poder distinguir si una matriz va a ser diagonalizable o no, pero sobre todo en la última parte, entendiendo esta idea de la multiplicidad, ese concepto de multiplicidad geométrica o aritmética. Y la más difícil siempre va a ser la geométrica. La aritmética es bien simple, es ver el grado del valor propio del polinomio característico y obtendríamos la multiplicidad aritmética. Pero la geométrica tendríamos que calcular aplicando ese valor propio dentro de la matriz y calcular la cantidad de pivotes que son 0, la dimensión nula de la matriz. Y lo podríamos tener. Ya por lo menos terminamos lo último que nos quedaba, recordando que la clase de hoy tiene una ventaja con la de cálculo de ayer, y lo había dicho que íbamos a terminar hoy día con esto. Vamos al día, por lo menos, lo que es concepto para tanto el control como el certamen, ¿ya? Y seguiríamos con las clases que vengan, la clase 14, la próxima clase que viene, ¿ya? Porque no hay que confiarse y uno no sabe lo que puede pasar después. Puede ser que sea muy denso, que yo los vea que me están preguntando mucho, entonces voy parando un poco más las revoluciones. De igual manera que en la parte de cálculo. ¿Ya? Recuerden que todas las clases son grabadas y así ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Recuerden estar revisando tanto el aula como para este curso como cualquier otro que tengan, sobre todo con este comunicado de parte de Rectoría que sobre diciembre, sobre las evaluaciones en diciembre. Si no lo han visto, revisen su correo institucional, ha llegado un correo masivo el día viernes a todos los estudiantes. Y sobre esa información, qué va a pasar en diciembre, cómo va a ser la evaluación, tienen que esperar estos días al comunicado de cada curso, cada coordinación, porque les llegó el correo igual que a ustedes. El viernes recién les llegó a toda la información. Y nadie trabaja el fin de semana porque es libre, entonces recién hoy día y toda esta semana van a haber reuniones en las cuales los profesores ahí van a informar y las coordinaciones qué va a pasar en diciembre, que queda un mes todavía, ¿ya? Pero por lo menos revisen ese correo, están al tanto de lo que pasó, que van a cambiar algunos cursos van a cambiar la modalidad y otros no, dependiendo de la coordinación y de qué se llegue en común, la factibilidad y todo eso, pero tienen que estar al tanto, ¿ya? Y también de los resultados de la votación, que no sé qué quedó, yo no voto, no sé, y siempre infórmense, es lo más importante, ¿ya? Eso. Lo estamos viendo, cuídense y que les vaya muy bien esta semana. Chao, chao. Sí, profe.